Durante el fin de semana en Orlando, Florida, se celebró la CPAC, que significa Conferencia de Acción Política Conservadora, y es prácticamente la mayor reunión de conservadores que se realiza cada año en Estados Unidos. Y el domingo, el expresidente Donald Trump dio un discurso. Y este fue su primer acto público desde que dejó el cargo. Y en él se reafirmó como líder de facto del Partido Republicano. Y nos dio algunas pistas sobre sus planes futuros. Entonces, vamos a dejarlo al descubierto. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Comencemos repasando el primer discurso público del expresidente Trump desde que dejó el cargo. Pero antes de hacerlo, me gustaría mencionar que en la CPAC, la posición de Trump como líder del movimiento conservador fue clara durante los 4 días, tanto en los diferentes discursos como en los diferentes paneles. La multitud a menudo se entusiasmaba con aplausos cuando se mencionaba el nombre del expresidente Trump. Y es interesante señalar que ninguno de los oradores criticó al expresidente Trump. Además, se realizó una encuesta en la conferencia que mostró que el 95% de los asistentes querían que las políticas de Trump continuaran y el 97% de las personas aprobaron su desempeño mientras él estaba en el cargo. También, curiosamente, otra encuesta en la CPAC encontró que el 55% de la gente votaría por Trump si se postulara en la carrera presidencial para el año 2024. El segundo clasificado fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obtuvo el 21% de los votos. También es interesante destacar que Mike Pence figura abajo con un 1%. Así que eso pone en duda quién será un buen compañero de fórmula para Trump si se presentara de nuevo en el año 2024. Pues en su discurso Trump se afirmó como líder de facto del Partido Republicano y anunció que el movimiento que él inició, el movimiento MAGA, está lejos de terminar. En su discurso dijo: "Me presento ante ustedes hoy para declarar que el increíble viaje que comenzamos juntos hace 4 años está lejos de terminar". Ahora, un aspecto crítico de su discurso y algo que mucha gente estaba anticipando era la pregunta de cuál es la posición del expresidente Trump con respecto al propio Partido Republicano, porque se habló hace unas semanas de que posiblemente iba a iniciar un nuevo partido político. Él respondió a eso sin rodeos. Dijo que no está interesado en crear un tercer partido político y añadió también que no vamos a crear nuevos partidos. Tenemos el Partido Republicano. El Partido Republicano está unido. La única división es entre un puñado de políticos del establishment de Washington, D.C. y todos los demás en todo el país. El futuro del Partido Republicano es como un partido que defiende los intereses y valores sociales, económicos y culturales de las familias trabajadoras estadounidenses, de todas las razas, todos los colores y todos los credos. Los republicanos creen que las necesidades de cada día de los ciudadanos debe ser lo primero. Por otro lado, hace una semana, el senador Rick Scott, que es el presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, publicó un memorando en el que instaba a los republicanos a dejar rápidamente las disputas internas y a centrarse en derrotar a los demócratas en las futuras elecciones. Esto es lo que escribió: "Ahora no es el momento de la división, y aquí está la razón. Por primera vez en la vida de cualquiera de nosotros, el socialismo se ha convertido en la política descarada y gobernante del Partido Demócrata. Los demócratas están abandonando rápidamente cualquier pretensión de lealtad a la primera y segunda enmienda de nuestra Constitución. Abandonarán el resto a su debido tiempo". Y su discurso en la CPAC, el expresidente Trump tocó el mismo tema. Dijo que en los próximos 4 años los republicanos tienen que ser el baluarte contra el socialismo, el comunismo y las políticas de la administración Biden. Y en este sentido, Trump criticó duramente las políticas y decisiones de la administración Biden. Afirmó sin rodeos: "Todos sabemos que la administración Biden iba a ser mala, pero ninguno de nosotros se imaginaba lo mala que sería y lo lejos que llegaría la izquierda. Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna". Además, durante su discurso, Trump criticó las políticas de inmigración y seguridad en la frontera sur.
la lenta reapertura de las escuelas que siguen cerradas por la pandemia, así como la necesidad de una acción más dura contra el Partido Comunista Chino. Bueno, sobre este último punto, dijo que creemos en hacer frente a China, en poner fin a la subcontratación, en recuperar nuestras fábricas y cadenas de suministro y en garantizar que sea Estados Unidos y no China quien domine el futuro. Las empresas que abandonan Estados Unidos para crear puestos de trabajo en China y otros países que nos han estafado durante años no deben ser recompensadas, deben ser aranceladas, multadas y castigadas. Sin embargo, Trump no confirmó que vaya a presentarse de nuevo en el año 2024. Pero tampoco lo descartó. Dijo que los demócratas deberían sufrir pérdidas fulminantes en las elecciones de mitad de mandato y perder la Casa Blanca de forma decisiva dentro de 4 años. Nuestro movimiento de patriotas estadounidenses trabajadores acaba de empezar y al final ganaremos. Y bueno, mientras asesores presidenciales del expresidente Trump están diciendo que podría anunciarlo en un futuro cercano, hasta ahora no declaró oficialmente que se postulará para el próximo año electoral. Sin embargo, lo que es interesante notar aquí es que se hicieron encuestas y que Mike Pence tuvo el menor puntaje, por lo menos en la CPAC, de quién estaría con Trump como compañero de fórmula. Pero bueno, a nosotros nos encantaría saber cuál es su opinión al respecto. Puede dejarnos un mensaje abajo del vídeo que luego nos encantará leerlo sobre quién piensa que podría acompañar al expresidente Trump en una nueva campaña. Entonces, bueno, por nuestro lado vamos a mantenerlo al tanto de las novedades sobre Trump. Y claro, si quiere ver el vídeo completo de ese discurso, el enlace está en la descripción debajo de este vídeo. Además, mientras nuestro equipo estaba en la CPAC, conseguimos entrevistas con importantes personas, incluyendo James O'Keefe, Mike Pompeo, Ken Paxton, Ben Carson, Jim Jordan, Kevin Sorbo, Devin Nunes, Gordon Chan, Matt Shelp, entre muchos otros. Ahora, si usted quiere ver estas entrevistas, bueno, todos esos enlaces están en la descripción debajo de este video. Y este es un buen momento para que le ponga me gusta a este video, porque programas como este, como Al Descubierto, que hablan honestamente sobre lo que está pasando en el mundo y también en Estados Unidos, están siendo bloqueados diariamente y desmonetizados por las Big Tech, como ocurre en esta plataforma. Sin embargo, cuando usted le pone me gusta, está obligando al algoritmo de YouTube a que potencialmente comparta nuestro programa con miles de personas más, y así también ayuda a que la verdad se conozca en todas partes. Pero además del expresidente Donald Trump, hubo muchos otros oradores conservadores y republicanos en la CPAC también. Un discurso interesante fue la de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. Bueno, aquí le comparto lo que ella dijo en el escenario. El COVID no aplastó la economía, el gobierno aplastó la economía. Con la misma rapidez, el gobierno se dio la vuelta y se presentó como el salvador. Y francamente, el Departamento del Tesoro no puede imprimir dinero con la suficiente rapidez para cumplir los deseos del Congreso, pero no todos han seguido este camino. Ahora, en caso de que no lo sepa, Dakota del Sur fue el único estado que nunca ordenó el cierre de ningún negocio o iglesia. Nunca impuso un cierre, nunca impuso un mandato de mascarilla y nunca clasificaron los negocios en categorías esenciales y no esenciales. Ahora, por supuesto, al hacerlo, la gobernadora de Dakota del Sur se convirtió en el blanco tanto para los medios de comunicación del establishment como de los políticos demócratas. Bueno, justificando su enfoque, la gobernadora Noem dijo lo siguiente. Incluso en una pandemia, la política de salud pública debe tener en cuenta el bienestar económico y social de las personas. La gente necesita mantener un techo sobre sus cabezas, necesita alimentar a sus familias y necesita su dignidad. En mi administración, nos resistimos a la petición de controlar el virus a expensas de todos los demás. Examinamos la ciencia, los datos y los hechos y luego adoptamos un enfoque equilibrado. Y bueno, en este momento Dakota del Sur parece estar haciéndolo bastante bien. Según la gobernadora Noem, Dakota del Sur tiene ahora la tasa de desempleo más baja del país y la economía del estado está en auge. Y cuando se miran los datos brutos de COVID para el país, a pesar de no tener ningún cierre en los últimos 30 días, Dakota del Sur tuvo menos casos per cápita que algunos de los mayores estados con cierres, como por ejemplo California, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Bueno, ahora por supuesto las acciones de Dakota del Sur forman parte de un debate más amplio sobre el papel de los cierres, que no solo es en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es interesante destacar que el domingo el Foro Económico Mundial
retiró una publicación en Twitter que afirmaba que los cierres estaban mejorando silenciosamente las ciudades en todo el mundo. En ese tweet publicaron un video en el que se hablaba de todos los beneficios de los cierres, diciendo que hubo descensos récord en la contaminación del aire, despejando los cielos de las ciudades desde Asia hasta América. Pero a finales del año 2020 había vuelto a los niveles prepandémicos. Las emisiones de carbono también se redujeron un 7% el año pasado, pero la caída no frenará el cambio climático a menos que fijemos los recortes de emisiones. Ahora, la razón por la que tuvieron que borrar ese tuit fue porque desató una tormenta en las redes sociales. Los usuarios de Twitter de todo el espectro político criticaron al Foro Económico Mundial por ser un grupo elitista que no está en contacto con la realidad, por no tener en cuenta las millones de vidas que se perdieron a causa de la pandemia y las muchas empresas que no sobrevivieron a los bloqueos. La reacción fue tan intensa que hizo que el Foro Económico Mundial diera marcha atrás y publicara esto. Vamos a borrar este tuit. Los cierres no están mejorando silenciosamente las ciudades en todo el mundo, pero son una parte importante de la respuesta de salud pública al COVID-19. Sin embargo, según la gobernadora de Dakota del Sur, este hecho es discutible. Bueno, si quiere leer más sobre este tuit borrado del Foro Económico Mundial o sobre lo que está ocurriendo en Dakota del Sur, bueno, esos enlaces están en la descripción debajo de este video para que pueda consultarlos. Ahora hablemos un poco de lo que está ocurriendo en Arizona. Hace 4 días, es decir, el viernes pasado, un juez dictaminó que el condado de Maricopa debe entregar cerca de 2 millones de boletas de la última elección y permitir el acceso a su equipo electoral para que el Senado del estado de Arizona pueda realizar una auditoría. Y por cierto, hay un poco de historia de fondo aquí, porque estos funcionarios técnicamente deberían haber entregado estas boletas de votación hace varios meses, porque eso fue cuando las citaciones de ellos fueron emitidas por el Senado del estado de Arizona. Sin embargo, los funcionarios de allí, del condado de Maricopa, afirmaron que las citaciones eran ilegales y se negaron a entregar los materiales, y pelearon el asunto en la corte, lo cual tomó varios meses. Finalmente perdieron, aunque alargaron tanto el proceso que ya pasaron las elecciones. Sin embargo, el juez del caso dictaminó que las citaciones emitidas por el Senado del estado de Arizona son válidas y deben aplicarse. Escribió lo siguiente: el tribunal considera que las citaciones son legales y ejecutables. No hay duda de que los senadores tienen el poder de emitir citaciones legislativas. En esa misma sentencia, el juez además dijo que la legislatura de Arizona tiene claramente el poder de investigar y examinar los asuntos de la reforma electoral y que los senadores pueden citar material como parte de una investigación sobre las medidas de reforma electoral. Bueno, este fallo fue alabado por los legisladores republicanos de Arizona que llevan varios meses esperando estas boletas. Por ejemplo, la presidenta del Senado de Arizona dijo a los medios de comunicación que alababa la decisión y subrayó que su deseo de una auditoría nunca se trató de anular las elecciones, sino de la integridad del sistema electoral de Arizona. Siempre se trató de la integridad de los votantes y del propio sistema de votación. Otro senador estatal, Warren Peterson, confirmó que el Senado llevará a cabo una auditoría forense de los resultados electorales de Maricopa. Ahora, el vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa escribió el viernes que el condado no tiene nada que ocultar. Además, escribió que los funcionarios han realizado 3 auditorías totalmente transparentes, incluyendo 2 auditorías forenses por parte de laboratorios de prueba de sistema de voto independientes, calificados y externos. Confío en que el Senado será completamente transparente con el público, como lo ha sido el condado de Maricopa. Desde el principio, el condado buscó la aclaración del tribunal. El tribunal se ha pronunciado. Espero trabajar con el Senado para proporcionarles la información que solicitan. Y bueno, dada esta declaración, parece que el condado de Maricopa entregará los documentos al Senado estatal. Sin embargo, hay otra opción que es que podrían tratar de apelar la decisión de este juez en la Corte de Apelaciones. Aquí desde The Epoch Times nos pusimos en contacto con el condado para hacer comentarios, pero aún no hemos recibido respuestas. Sin embargo, independientemente del camino que tomen, vamos a mantenerlo al tanto de cualquier novedad en el condado de Maricopa. Ahora, si usted quiere leer sobre la decisión de ese tribunal sobre estas boletas, va a encontrar el enlace en la descripción debajo de este video. Ahora hablemos de Texas.
El mes pasado, 4 personas fueron arrestadas en Texas por 150 cargos por F electoral, que se remontan a las elecciones primarias del condado de Medina en el año 2018. Ahora bien, según la unidad de fraude electoral del fiscal general de Texas, entre las personas que fueron arrestadas había un hombre llamado Tomás Ramírez. ¿Y quién es él? Él es un juez de paz del condado de Medina acusado de F electoral. Recuerde que digo F para no decir la palabra completa que comienza con F para evitar más bloqueos. Entonces, bien, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Ken Paxton, quien es el fiscal general en Texas, estas 4 personas fueron arrestadas en un caso que involucra acusaciones de recolección de votos en centros de asistencia ya en las elecciones primarias del condado de Medina en el año 2018. Los cargos a los que enfrentan estas personas incluyen cargos de F electoral organizado, posesión ilegal de votos, votación ilegal, manipulación de registros gubernamentales, etc. Bueno, por nuestro lado nos pusimos en contacto con la oficina del fiscal general de Texas para obtener comentarios sobre este caso, pero bueno, no hemos recibido respuesta todavía. Si recuerda, este no es el primer arresto de alto perfil que involucra F electoral en Texas de este año. En un incidente separado, una mujer fue captada en un vídeo encubierto por el proyecto Veritas, jactándose de ser capaz de entregar miles de votos por decenas de miles de dólares. Veamos. At least 5,000. And what are we looking at as far as how much that's going to cost? For the entire team that I'm looking at 55,000. So $55,000 for 5,000 votes, top the ticket, eager, Biden. If not more, I'm not going to overpromise because remember, we're 16 days till election day. You give me cash, you can do whatever you want to do. $55,000 upfront, 5,000 votes. That's right. Basándose en esas imágenes, el fiscal general de Texas abrió una investigación y posteriormente fue detenida el 13 de enero por cargos que incluyen F electoral y voto ilegal. Si es declarada culpable, bueno, ella se está enfrentando a una pena de prisión de hasta 20 años. Ahora, este tipo de esfuerzos por combatir el F electoral son cada vez más importantes, porque los conservadores y los republicanos están empezando a citar la integridad electoral como la cuestión que más les preocupa. Por ejemplo, en la CEPAC del fin de semana pasado, los asistentes hicieron una encuesta sobre los temas más importantes para ellos. Y como puede ver, la integridad electoral estaba en lo más alto de la lista. Así que, obviamente, es un tema importante para mucha gente que empieza a sentirse cada vez más privada de sus derechos. Entonces, bueno, si usted quiere leer más sobre estas 4 personas que fueron arrestadas en Texas o sobre esta señora que fue firmada por el Proyecto Veritas, esos enlaces están en la descripción debajo de este video para que pueda revisarlos. Bueno, por último, les recuerdo que por las nuevas medidas y restricciones en esta plataforma, nuestro canal que ya ha sido desmonetizado quizás pueda sufrir nuevos bloqueos. Entonces, les recomiendo que se suscriba a theepochtimes.com para continuar en contacto con nosotros y para que continúe informándose sin sesgos y con la verdad. Por otro lado, si usted quiere apoyar económicamente nuestro periodismo tradicional e independiente, puede hacerlo desde el enlace que encontrará debajo de este video. Y como le dije antes, usted puede forzar a que el algoritmo de YouTube comparta todo nuestro periodismo honesto y sin sesgos. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, dando me gusta a este programa para que toda la información imparcial que le compartimos a usted con todas las fuentes listas para consultar que están debajo de este video, podrá también llegar a miles de personas más. Muchas gracias y hasta la próxima.